tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El Señor le da una promesa muy grande a Salomón, la cual ya la había recibido David, esa promesa, que el Señor le hacía un reinado firme y próspero. Iba a tener siempre a sus hijos, siempre que se habla de hijos, también se les menciona como si fueran los nietos, pero siempre hijo en el trono, decía así. Y aquí vemos que en estos versos David, ahí en su lecho de muerte, quiere transmitirle algo muy valioso para él, a su hijo Salomón. Es más, Salomón ya estaba ocupando el trono en ese momento, ya estaba oficiando como rey, pero a David le urge esa necesidad de decirle: sigue los estatutos, sigue los mandamientos, camina en la palabra del Señor, medita en ella, rígete en base a ella. Sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, el Señor le amaba a David, le amaba, lo eligió de entre las ovejas para hacerlo su rey, porque tenía propósito grande y así quería seguir con ellos. Y aquí David, ya como anciano, y yo quiero que tengamos esa palabra muy presente, como anciano sabio, le da un consejo del cual creía que Salomón lo tomaría y no se arrepentiría de seguirlo, ¿sí? Y Salomón tuvo un reinado próspero, siempre y cuando, en la medida que cumplía con la palabra del Señor, que cumplía con la voluntad de Dios, el Señor lo prosperaba, el Señor le daba renombre, el Señor lo levantaba, lo exaltaba. Luego vemos en 1 Reyes 5:4 otra de las promesas que se viene a cumplir. 1 Reyes 5, versículos 4 y 5 también. Se dice así: ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, y él edificará casa a mi nombre. Esta es una de las promesas que el Señor le da a David. Sabemos, ¿no?, que Salomón viene por el pecado de David, o sea, no él, sino por medio de la mujer con la que pecó en su corazón. Pero el Señor, así todo, tenía propósito en ese pecado, tenía propósito antes que David engendrara a Salomón. Y es ahí cuando le dice a David, en su momento le había dicho: no eres tú quien me tenga que edificar una casa, no eres tú, porque yo he morado en tiendas, yo he morado en medio del pueblo una y otra vez, ¿por qué serías tú? Y entonces ahí es cuando Jehová le dice: será tu hijo amado, Salomón, quien me va a edificar casa. Y después vemos todo el capítulo 6, que lo dejo de tarea, todo el capítulo 6 ahí de Primera de Reyes, menciona la edificación del templo, cómo era, los codos que tenía, dice la palabra, o sea, los metros, y cómo lo habían revestido, y cómo estaba construido con cedros, con lo mejor, con los mejores materiales. Y eso es lo que, la tarea que se le había encomendado a Salomón. Y yo en esta palabra le puse: hasta aquí venía bien. Hasta acá venía haciendo las cosas bien, ¿no? Repiten conmigo: venía bien, pero siempre mete la mano ahí el enemigo y resbalamos. Venía bien, estaba cumpliendo los mandamientos del Señor, ponía en práctica los consejos de su padre, todo lo que él le había hablado. Que yo a David lo ejemplifiqué también como un anciano, puede ser un líder, un responsable. En nuestro caso, como es aquí la iglesia, los pastores, los líderes, responsables de casa de bendición, o
siempre está enfermo de algo. Siempre los pero, no sé, hay reunión de tal cosa, ay no, pero yo no puedo ir porque me duele esto, porque me duele lo otro, porque si no, ay, son muchas horas, voy a estar muy cansado, y así, una y otra vez. Yo digo, si resistiera al diablo en eso, y decís, bueno, a ver, con dolor y todo me voy y me planto en la iglesia, Satanás huiría de esa persona, huiría porque si no, me está generando resistencia. Se va lo mismo a la casa del Señor. Aunque, aunque esté así, dolorido, con malos huesos, no hay forma de frenarlo. Así que mejor lo dejo. Eso haría Satanás. Mejor lo dejo, porque más cabeza dura prefiere estar ahí con dolor y todo. Y es así. Es eso lo que ve el Señor y Satanás también de nosotros. Nuestra perseverancia. Pero llega un momento en el que Salomón se desvía. Empezó a hacer como aprendía en el mundo, no como lo que aprendió bajo la instrucción de su padre David, ¿no? Sabemos que también no estamos exentos de este mundo. Yo por ahí les hablo a mis hijos y les digo, hay cosas en el mundo que nos van a enseñar que no coinciden con lo que nosotros pensamos, que no son compatibles con la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho ojo. Sí, sí, vos juntate. Por ejemplo, a mi hija mayor yo le digo, ay, pobre, lo pongo de ejemplo de algo. Una vez le dije, por ejemplo, tenía una amiguita que no se identificaba con un género, ¿no? No, madre, así, y súper buena, ¿no? No tenía cosas malas. Bueno, excepto después sí supimos que consumía drogas, pero hasta eso no me molestaba. Yo prefería que Jazmín estuviese con ella para impartirle de lo de ella y sacarla tal vez de ese ambiente en el que se movía. Pero yo le dije muy claro, vos podés ser, y te permito ser amiga, para el caso de que vos la rescates a ella y no que ella te arrastre a vos, no que ella te hunda a vos hacia los pecados. Sí, 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 me dijo. Ese fue el trato, porque sabemos que nuestros hijos no están exentos del mundo. Aún nosotros, todos los días. Hoy me agarró como no sé cómo llamarlo, una chiripiorca, un enojo en mi interior porque no pude ni reaccionar, hermanos, no saben. Ahí me jugaba que soy pastora, la puedo ganar en el nombre de Jesús. Pero fuimos al médico a sacarle sangre a Jazmín y le hicieron doler, le sacaron 3 veces de los brazos. Una chica que yo la miraba como, estás jugando con mi hija, la estás haciendo mal, jugaba con una aguja ahí en el brazo de ella. Ya se me volaba la palomita, como dijo ella. Ya se te vuela la palomita, mamá. Claro, la veía llorar y ¿dónde está mi hija? ¿Qué me ves? Y dije, no, Señor, tu hija. Sí les pedí, le dije, no hay alguien más experimentado para que le pueda sacar, por favor, porque ya no lo soportaba. Pero no estamos exentos de esas situaciones de enojo, las que quieren sacar lo peor de nosotros, las situaciones en las que nos enfrentamos al mundo cara a cara y decís, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy amado, escogido por Dios y esa persona también puede venir a los pies de Cristo, ¿no? Yo pensaba en ella y digo, Señor, conviértela y dale más sabiduría para poder sacar sangre porque si así de bestia era con una niña, no sé con todos los demás. Y me pasó esa situación. Y eso es lo que le pasó a Salomón, estar tan invadido e involucrado con el mundo. Porque miren lo que, bueno, descubrí hace un tiempo atrás, pero hoy lo recordé y lo escribí. Salomón tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. ¡Qué hombre! Está loco. 700 esposas reinas y 300 concubinas.
pueblos paganos, de otros lugares, no eran todas hebreas, no eran todas del linaje de Dios. Ellos, los reyes, hacían alianzas así, mediante los matrimonios, hacían alianzas con otros pueblos. Yo me imagino la mezcolanza de idiomas, de culturas ahí en el palacio. Y claro, estas mujeres, cada una adorando sus propios dioses, teniendo su propia cultura, teniendo su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Y cada una que estaba con él se influenciaba de alguna forma, de alguna manera. Y fue así como el corazón de Salomón comenzó a desviarse, comenzó a darle lugar a la idolatría. Se iba desviando una y otra vez. Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11 nos habla un poquito del 9 al 13. Dice la palabra: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Wow. En el 13, en el versículo 13 yo anotaba, vemos la misericordia de Dios. Porque a pesar de que le da un juicio grande, le dice: voy a romper de ti 12 tribus tenía a cargo ahí Salomón, que luego su hijo Roboam también. 12 tribus, un pueblo magnífico, grande, ya instruido en ejército, porque David había preparado ejércitos, había dejado riqueza, había levantado todo un pueblo santo a la adoración a Dios, que era en Jerusalén. Todo eso estaba en las manos de Salomón y luego pasan a las manos de su hijo Roboam. Pero ahí el Señor dice: yo las romperé, yo las quitaré, por cuanto pecaste en tu corazón, por cuanto te desviaste a la idolatría. La palabra nos habla de que la idolatría es abominación para Dios. Idolatrar, sea cual sea el género, sea dioses, paganos, o sea una persona, o sea un equipo de fútbol, o sea lo que sea que ocupe el lugar de Dios, es idolatría y es abominación para Dios. El Señor aborrece ese pecado. Por eso fue tan duro aquí con Salomón. Pero sus palabras se cumplen a pesar de esto. El Señor, así como le había prometido a David que iba a mantener su casa, su linaje, le dijo a Salomón: sí, solamente por David lo hago. Te dejo una tribu. Le voy a dejar a tu hijo una tribu para que sigan adorando en Jerusalén, para que sigan siendo mi pueblo. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy están esparcidos los hijos de Dios en todo el Medio Oriente, y quedó ese remanente que dejó el Señor en ese momento. De hecho, de esta promesa es que viene la genealogía de Jesús. Por medio de Salomón viene nuestro Salvador. Y el capítulo 12 comienza de esta manera. Vamos a leer un poco salteado. Dice así: y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Este Jeroboam era un siervo de Salomón, era siervo de la casa de Salomón, que tuvo que huir en un momento porque
Salomón era duro, era muy rígido con ellos, entonces huyó en un momento, y ahora cuando escucha que su hijo Robán toma el reino, se vuelve de Egipto. Egipto, vuelve del mundo. Vaya a saber con qué costumbres, ¿no? Viene ese. Roboam se vuelve del mundo, perdón, Jeroboam, para hablar con Roboam, como para volver al reino, como para volver a la casa, como fue el hijo pródigo también, ¿no? Podemos decirle. Dice, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahí hizo bien. Se fue a los ancianos que habían estado con su padre, y les dijo, ¿qué me dicen? ¿Qué les respondo al pueblo? Porque me piden que baje un poquito, que no sea tan duro, que sea más flexible. ¿Qué tengo que hacer? Les dice Roboam. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ahí son. Es a los jóvenes. Fue a personas que todavía les faltaba madurez, sabiduría, como él, de personas de su edad. Yo no desestimo, no desestimo que el Señor pueda usar a un joven, porque es más, nosotros somos chicos y también llevamos la carga en esa área con los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes con grandes atributos del Señor en ellos, con muchas cosas buenas. Pero cuando te has criado de la misma forma, o te has criado viendo las mismas mañas, ¿no? Las mismas cosas, comenzás a pensar igual, comenzás a pensar de una manera rígida, de la misma forma. Pero estos ancianos tenían otro pensamiento sabio, un pensamiento bueno. Serviles y ellos te servirán. Sé bueno, sea amable, comprensivo, compasivo con ellos, y el pueblo te va a servir. Pero miren la respuesta de los jóvenes en el versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Se puso pesado. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpión. Duro consejo que le dieron a estos jóvenes. Si tu papá hizo esto, bueno, vos haces el doble. Vos haces más. Creyendo que eso formaba autoridad en él. Yo pienso que estos jóvenes creían, vos tenés que mostrar que sos guapo, que sos malo, que sos bravo. No sigas los consejos de estos ancianitos. ¿Cómo te vas a poner vos a servirles a ellos? Al pueblo. Ellos te tienen que servir a vos, ellos tienen que hacer por vos. Y esta fue la palabra que a mí el Señor me trajo en ese tiempo donde nos estaban por poner a cargo de los jóvenes. Dije, Señor, líbrame de tomar consejos así, de tomar consejos que me lleven por un mal camino, que me lleven a ser severo
se le levanta la rebelión. Ahí se cumple la palabra y a través de un profeta, el profeta Ahías, se le es revelado a Jeroboam de qué manera el Señor le iba a quitar el reino. Y le muestra en una capa y la divide en 12 partes. Una capa que tenía el profeta y la rompe en 12 pedacitos. Y les dice, 10 van a ser tuyos. Y estos 2 les queda a Roboam. Y fue así, porque cuando él les declara estas palabras duras, 10 de las tribus le siguieron a Jeroboam. Se fueron con él, escucharon las palabras de Jeroboam y lo dejaron a Robán. Y solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron las que quedaron en manos de Roboam para seguir con lo establecido por Dios hacia la casa de David, nada más. Y aquí vemos que existen dos causantes por el cual pierde este reinado. Dos causas muy importantes y de las cuales nosotros necesitamos también librarnos de los pecados o de las situaciones en las que nos podamos desviar del camino del Señor. Primero, la primera causa es por la profecía de Salomón, en consecuencia de haberse desviado, de haber dado lugar a la idolatría. Esa fue la primera causa de que él pierda el trono o la gran parte del trono. Y la segunda causa es porque Roboam repitió los mismos pasos que su padre. Repitió la historia, en lugar de seguir los consejos de los ancianos, como lo decíamos recién, aplicándolo a nosotros, podemos llamarlo a eso, los líderes, los responsables, la persona que nos discipula, que nos ayuda, que quiere vernos crecer. En lugar de escuchar esos consejos, no, él prefiere tomar las palabras de los jóvenes, los consejos de los que se hacían llamar amigos. Muchas veces nos pasa, ¿no? Le seguimos el consejo de un amigo. ¿Nos pasa, no, con los padres? ¿No? La mamá dice, no hagas esto, no pases por esto, no tal, lo otro. ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabes vos? No, si yo voy a hacer tal cosa, si yo voy a hacer lo otro, y me va a ir bien y no sé qué. Y no. Y después mamá tenía razón, ¿no? Mamá tenía razón de que tenía que hacerle caso, pero seguimos los consejos de nuestros amigos, los compinches, gente que te dice, vos sos libre, haz lo que quieras, vos sos libre, ¿por qué vas a la iglesia que te estén prohibiendo todo? Todo te prohíbe, ¿no? La iglesia no te prohíbe nada. El Señor te enseña cómo vivir bien, en rectitud, solamente. El mundo es el que te enseña a vivir mal. El mundo es el que te enseña los placeres que son momentáneos, que duran poco. Dice así, bueno, la vida o el reinado de Salomón y de Roboam también nos reflejan claramente que nuestros actos y decisiones tienen consecuencias. Estas pueden ser buenas o malas según cómo nosotros nos conducimos. Todo acto tiene consecuencias. También su ejemplo nos muestra que dichas decisiones son trascendentales, es decir, la mayoría de las veces trascienden a nuestros hijos, trascienden a las generaciones futuras. Todo lo que hoy nosotros elijamos, todo lo que hoy establezcamos para nuestra vida, es lo que va a influir en el resto, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Yo, por ejemplo, cuando supe que la palabra decía que el Señor alcanza hasta la tercera o cuarta generación
sé hombre. Yo me imagino por qué le dijo esa palabra, sé hombre. Tenía 1000 mujeres que lo dominaban, ¿no? 1000 mujeres que lo dominaban. Yo digo, por eso le dijo el padre, sé hombre. Ponete los pantalones, no dejes que tus mujeres te manejen, te den vuelta a la vida. Ponete los pantalones y sé vos el cabeza de hogar, sé vos quien traiga la bendición a tu hogar, ¿no? Hombres que me estén escuchando, que vayan a escuchar la palabra después, sé hombre, sé valiente, instruí tu casa con la palabra de Dios, instruí a tu familia, serví a Dios. Y el otro reinado con el que yo lo quería comparar es el de Josías. El rey Josías, allí en los versos segunda de Crónicas 34, un poco más adelante, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 19 al 21, dice así: Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dice la palabra que el reino estaba en ruinas, pero lo que primero empezaron a reconstruir fue el templo. Empezaron a limpiar, envió el rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años, muy chiquito, pero ahí ya es a los 18 años de reinado. Ya pasó mucho tiempo él como cegado, en tinieblas, sin conocer la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos vivido nosotros también así, cegados, sin conocer la verdad del Evangelio? Yo me identifico mucho porque 18 años por lo menos estuve cegado por el mundo y dice que cuando conoció la verdad, cuando le trajeron el rollo, porque lo encontraron en medio de la limpieza del templo, estaban sacando las ofrendas, estaban sacando todo lo que estaba ahí tirado, y encuentran el rollo de la ley. Más atrás dice que el sacerdote que encuentra dice: madre mía, vayan a mostrarle esto al rey. Y no lo podían creer, no podían creer que habían estado tanto tiempo sin aplicar la ley a sus vidas. Y esta es la respuesta de Josías. Dice: consulten ustedes a Dios por este remanente, porque su ira se puede encender contra nosotros. Y así como no hicieron nuestros padres, porque esto habían pasado muchos años. O sea, otras generaciones no habían consultado nunca a Dios, no habían buscado la palabra de Dios jamás. Vivían conforme a como a ellos les parecía, seguían su corazón, ¿no? Como ellos pensaban. Pero dice la palabra que no hubo rey, no existió rey que se convirtiera con todo su corazón como lo hizo Josías. No hubo otro rey más recto en su corazón con la palabra de Dios como lo hizo Josías. Entonces aquí vienen una serie de preguntas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué futuro o herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? A ver, los que somos padres. ¿O qué vamos a cambiar de lo que hicieron los que nos precedieron? ¿Qué podemos cambiar nosotros de lo que arrastramos, de lo que venimos por años instruidos? Son muchas interrogantes, pero nosotros tenemos que encontrar una respuesta que está en la palabra de Dios. No despreciemos o desestimemos los consejos sabios que recibimos. No los tengamos en poco. El Señor por algo envía. En toda la palabra vemos a los profetas una y otra vez instruyendo a los pueblos. Samuel fue uno. A mí me encanta la vida de Samuel. Yo lo pude ver en una de las series, en cómo era él con Saúl, cómo le dedicaba el tiempo, cómo lo instruía.
que ella me dijo. A ver si es tan real lo que ella me está aconsejando. Ah, me dijeron tal otra en el colegio. Bueno, voy a buscar, pero los chicos, yo siempre le digo así a mis hijos, ustedes escuchen, pero retengan lo bueno y desechen lo malo. De un psicólogo, yo soy partidaria, yo digo, es bueno, hay gente instruida así como hay un cardiólogo que estudia tu corazón, ¿no? Cómo funciona, yo creo que el psicólogo se profesionaliza para conocer tu mente, tu capacidad de la mente. Pero retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno que hagan por vos, esa persona, pero aplicar la palabra de Dios también a eso bueno. Roboam desechó los consejos de los ancianos, aquellos que habían sido los mismos que aconsejaron a su padre Salomón. Yo también pienso, a lo mejor Roboam dijo, si mi papá hizo lo que hizo, si mi papá anduvo en todo lo que anduvo, y estos mismos eran los que lo aconsejaban, y bueno, mejor voy a optar por que me aconsejen otros, mis amigos. Pienso yo, ¿no? También, como para no darle tan duro al pobre Roboam. Pero ni así, porque no buscó gente sabia. Tal vez esos ancianos no eran tan sabios, pero los jóvenes tampoco eran sabios. Si él hubiese buscado algún profeta de Dios, alguna persona conocida de que Dios le hablara en ese tiempo, tal vez la historia hubiese sido otra, ¿no? A lo mejor hubiese sido diferente. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de hombres y mujeres con su respaldo y autoridad. Tampoco es andar por las redes y, vi la prédica de tal, vi la prédica de tal otro, y escuché este mensaje y escuché el otro, porque la palabra dice, no todo el que me llama Señor, Señor, es digno de ser mío, no todo el que me adora, el que me adula, es mi hijo. Sepamos discernir también, sepamos ver de quién viene lo que nos están diciendo. Si lo que me dice respalda con su vida, primeramente, y lo que me aconseja, y lo tendría que estar viviendo o experimentando, ¿no? Me aconseja de prosperidad, pero vive en un rancho. Yo haría como, por no desestimar nada, pero digamos, hagamos con pinzas, tomemos todo lo que nos instruyan o lo que nos hablen o lo que nos enseñen con respaldo, con acciones, ¿no? Seamos sabios con esto para que las promesas del Señor se cumplan en tu vida, en mi vida, en nuestra descendencia. Queremos que las promesas se cumplan, queremos que lo que dice en su palabra se aplique a nuestra vida. Entonces no le dejemos una maldición a nuestros hijos, a nuestra descendencia, de la cual no se puedan librar.